compartiendo pantalla. Estamos viendo la unidad número 2, que se refiere a métodos de los estados límites y la seguridad de las estructuras. Habíamos visto nosotros que el método de los estados límites, el método moderno, con el que se encaran ahora las estructuras de hormigón, inclusive todas las estructuras de acero también siguen este método. Y habíamos visto que el estado límite, el estado de los límites, los estados, el método de los estados límites se encarga de asegurarnos las 4 características que debe tener una estructura. Seguridad resistente, que es una de las principales, la principal, digamos, porque ahí se ve que no colapse la estructura, que no falle. La funcionalidad, la durabilidad y el buen aspecto son los otros 3. Estos ya son en servicio. Estos no son tan, digamos, críticos, pero también pueden dejar fuera de servicio una estructura. Nosotros en hormigón 1 lo que vamos a ver es, en el material hormigón armado, los estados límites últimos, que se refieren a la seguridad resistente. Vamos a aprender a diseñar todas las secciones sometidas a los distintos refuerzos, anclaje, pandeo, ¿no? Equilibrio, agotamiento, pandeo, fatiga, adherencia, anclaje. Todos esos estados límites vamos a ver en hormigón 1, y en hormigón 2 vamos a ver los estados límites de servicio, que son los que tienen que ver con la fisuración, con las deformaciones y las vibraciones. Entonces ya vimos más o menos la idea principal. Ustedes sabrán que tienen que ir estudiando, viendo, amplificando lo que yo les doy. Yo les doy lo estrictamente necesario. Tanta información que hay ahora, libros, internet, muchas cosas. Ustedes tienen que complementar lo que yo les digo, que yo les doy, estudiando, o por lo menos estudiando esto mínimo que yo les doy. Bien, vamos a ver entonces ahora la seguridad de las estructuras. Coeficientes, factores de seguridad. La primera condición que debe satisfacer el cálculo estructural es que la estructura resultante sea lo suficientemente segura. Se entiende por seguridad, en términos generales, el evitar que la estructura alcance o sobrepase algunos de los estados límites últimos. Fíjense, aquí se refiere ya a los estados límites últimos. El método de los estados límites últimos, en el método del estado límites últimos, la base del diseño es la rotura de las secciones o piezas. El factor de seguridad puede quedar definido como el cociente entre la resistencia a la rotura y el valor de la resistencia estimada correspondiente en condiciones de servicio. Eso es importante. El factor de seguridad puede quedar definido como el cociente entre la resistencia a la rotura y el valor de la resistencia estimada correspondiente en condiciones de servicio. Es decir, viene a ser la reserva que tenemos desde que tenemos la estructura trabajando en servicio en condiciones reales frente a la rotura, con respecto a la rotura, ¿no? Entonces, la resistencia a la rotura dividido entre la resistencia en servicio viene a ser el factor de seguridad.
Dada la definición de coeficiente de seguridad, sería válido imaginar una situación hipotética en la cual se cumplen las siguientes dos condiciones. La resistencia de la estructura, construida sin defectos y tal como se concibió en el diseño y se diseñó. La resistencia de la estructura construida sin defectos y tal como se concibió y diseñó, puede determinarse con absoluta precisión. Las cargas que actúan sobre ella durante su vida útil, así como los efectos que éstas producen en la estructura, flexión, cortante, axial, etc., se conocen con la misma precisión. En este caso hipotético, la seguridad de la estructura podría garantizarse suministrando una resistencia ligeramente superior a la demandada por las cargas. Quiere decir esto, si yo construyo una estructura bien perfecta, ¿no? Sin errores, digamos. Igualmente determino la carga sin errores. Basta un poquitito de darle un poquito de seguridad para poder decir que tengo un margen de seguridad, ¿no? Pero eso es cuando ocurre eso. En la práctica no, en la práctica hay valores muy aleatorios. La carga, por ejemplo, no sabemos si la carga en algún momento va a ser sobrepasada por cualquier problema, por cualquier hecho, que puede ser un hecho natural, digamos, un pequeño movimiento sísmico, o cualquier otra cosa. Entonces, las cargas, tanto las cargas como la resistencia de los materiales, no son, digamos, de una confianza 100%. Siempre hay una cierta probabilidad de que sean alcanzados. Este hipotético caso, la seguridad de la estructura podría garantizarse suministrando una resistencia ligeramente superior a la demandada por las cargas. Se puede ilustrar la idea anterior con el siguiente ejemplo. El cable de una grúa debe ser capaz de izar una carga de 3 toneladas. Para ello se ha seleccionado un cable de acero de calidad y sección transversal tal que su resistencia nominal de rotura es de 5 toneladas. En este caso, el factor de seguridad del cable es 5, la resistencia de rotura, dividido entre la resistencia o la carga que va a tener en servicio, ¿no? Entonces, en este caso, el factor de seguridad sería 1.7. En el ejemplo anterior, nos lleva a pensar de que si existiera certeza de que la carga máxima no excederá 3 toneladas y conociéramos con precisión la resistencia del cable, entonces bastaría seleccionar un cable con una resistencia ligeramente superior a la demandada para evitar la rotura. Por tanto, el cable sería más económico. Digamos aquí, si yo sé que estas 3 toneladas nunca va a ser rebasada y sé que el cable, puedo comprar un cable de 3,5 toneladas, digamos, darle un margen, un pequeño margen. Sé que el cable tiene una resistencia perfecta también, podría yo aplicar ese cable de 3,5. ¿Por qué? Porque estoy seguro, tendría que estar muy seguro de que la carga esta no va a acceder en ningún momento y de que el cable tiene evidentemente esa resistencia. En ese caso, un cable de 3,5 toneladas es mucho más barato que un cable que resiste 5 toneladas. Pero
una resistencia ligeramente superior a la demandada para evitar la rotura. Por tanto, el cable sería más económico. Sin embargo, en la realidad hay incertidumbre respecto al valor preciso de la carga. Y también hay incertidumbre respecto a la resistencia última real del cable utilizado. Las incertidumbres mencionadas relativas a las cargas y resistencias requieren el empleo de factores de seguridad. En rigor, en realidad es un problema probabilístico, ya que tanto las cargas como las resistencias son variables aleatorias. Las variables aleatorias son aquellas que no pueden ser fijadas con precisión y que deben escribirse mediante una función de distribución de probabilidades o función de densidad de probabilidades. Resumiendo entonces, mi factor de seguridad nunca puede ser 1, siempre tendría que ser un valor mayor, ¿no? Si yo estuviera seguro de que la carga no va a sobrepasar un determinado número y que la resistencia de los materiales tampoco van a ser sobrepasadas en un momento, o van a ser menor en realidad, menor a la que nos indica. En ese caso, nosotros pudiéramos tomar un factor pequeño, pero en la práctica, en la realidad, peor en el hormigón armado, esos factores no son valores pequeños. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver ahorita que los materiales tienen ciertas variaciones, ¿no? Entonces es un problema estadístico, es un problema de probabilidades. Vamos a seguir bien. Estados límites. Habíamos dicho nosotros que el estado límite de las cuatro requisitos que requiere una estructura ser cumplido para una estructura de hormigón armado o cualquier otra estructura, la más importante es la seguridad resistente. ¿Por qué? Porque tiene que ver con justamente el colapso estructural. Se llaman estados límites últimos. Entonces, para ver estos estados límites últimos, tenemos que aplicar nosotros coeficientes de seguridad para estar seguro que no falle nunca, ¿no? Mientras que en estos casos la funcionalidad, la durabilidad, el buen aspecto es el estado límite de utilización, uso, ya cuando está en uso. Aquí estamos hablando cuando estamos calculando inclusive. ¿No? Cuando estamos calculando, estamos aplicando los coeficientes de seguridad. Ya cuando está en uso la estructura, ya la ha puesto en uso, puede fallar la estructura, puede quedar fuera de servicio por funcionalidad, por durabilidad, por buen aspecto. Entonces tenemos nosotros dos situaciones que tenemos que cuidar siempre. ¿Cuáles son? La resistencia de los materiales, cuando hablamos del estado límite último, hay dos: la resistencia de los materiales y las cargas. Tanto las cargas, hay una incertidumbre, tanto la resistencia de los materiales tenemos una incertidumbre, no estamos seguros 100% de que esa resistencia van a ser exactas como nosotros la estamos calculando. Puede haber fallas, hay incertidumbre. Y lo mismo las cargas. Las cargas que estamos aplicando no son fijas, no son ciertas 100%. Puede ser que en algún caso, en alguna situación puedan quedar fuera, puedan ser mayores que las calculadas. Entonces, ¿qué se hace para eso? Para tener en cuenta que esos valores sean más o menos seguros, se recurre a la probabilidad. El factor de seguridad depende
de cómo se tomen las cargas. Entonces, el coeficiente de seguridad va a estar dado de forma semi-probabilística en este método, en el método de los estados límites. O sea, ha sido un estudio de revisar muchas obras reales y muchos ensayos, ¿no? La resistencia, variabilidad de la resistencia. O sea, tanto la resistencia del hormigón como del acero. La resistencia es una variable aleatoria. La forma que se tiene la curva de distribución de la resistencia no es fácil de obtener, depende de muchas variables, entre ellas la resistencia y la variabilidad de los materiales que componen la estructura, de las variaciones, de las dimensiones de las secciones transversales de los elementos, del tipo de solicitación, del cuidado y de los controles durante el proceso constructivo, etc. Entonces, estos coeficientes de seguridad que estamos hablando nosotros engloban todas estas situaciones, engloban la resistencia y la variabilidad de los materiales, que es una de las principales, ¿no? Las variaciones de las dimensiones de las secciones, digamos, si yo digo, esta viga va a ser de 60 por 30, y cuando voy a medirla ya en la obra, cuando está el encofrado, cuando ya está vaciada la viga mide, por decirle, 57 por 29. Entonces, ahí había una falla constructiva, ¿no? También está involucrada en el factor de seguridad. Del tipo de solicitaciones, va a tener depende del esfuerzo. Por ejemplo, si yo tengo una viga que trabaja con presión una parte y atracción otra parte, y si yo la hago, como vamos a ver que así se hace, si yo la hago fallar esta viga a atracción, el que va a fallar es el acero. Como el acero tiene mayor, habíamos dicho, es un elemento que es dúctil, material que es dúctil, que antes de romperse se deforma mucho. Entonces, el factor de seguridad para una pieza donde va a fallar el acero es menor que el factor de seguridad de una pieza donde va a fallar el hormigón. Por ejemplo, unas columnas que están comprimidas. Como el hormigón trabaja bien a la compresión, ahí se le da mayor responsabilidad de compresión al hormigón. Entonces, las columnas que pueden fallar abruptamente sin previo aviso, porque el hormigón es frágil, va a tener un factor de seguridad mayor. Por eso dice aquí, dependiendo del tipo de solicitación, los cuidados y los controles que se realizan durante el proceso constructivo. Inclusive errores de proyecto entran acá, en los factores de seguridad. La siguiente figura muestra una función supuesta de distribución de probabilidades de las resistencias de un grupo de estructuras o elementos estructurales ante determinada fuerza interna. Puede ser flexión, cortante, etc. Se demuestra la resistencia media RM, se muestra en esta figurita la resistencia media RM, que vendría a ser esta, es el promedio. Fíjense que el promedio es el punto más grande. La resistencia nominal, que viene a ser esta, y la resistencia última o de diseño, que viene a ser esta, R de diseño. El significado de estas dos últimas
las definiremos posteriormente. La resistencia para el diseño es menor que la del promedio. O sea, fíjense ustedes que antiguamente se sacaba el promedio de las probetas. Entonces estaba tomando el valor más grande en la probabilidad, ¿no? Actualmente, aunque no estamos hablando aquí exactamente del hormigón, estamos hablando de un comportamiento, esta vez de ser este viene a ser una estructura, cómo varían la resistencia en una estructura. Al final sirve para todas las situaciones. La resistencia media no es ninguna garantía, porque no tiene, yo puedo llegar a la resistencia media, si hago un material malo, y el otro lo hago muy bueno. Digamos que el uno resista, por decirle, 50, y que el otro resista 150. 50 más 150 dividido entre 2 es 100. Entonces, fíjense que ahí hay una variación muy grande entre 50 y 150. Sería mucho mejor y daría la misma resistencia media si yo elijo si la estructura que estoy analizándola, una pieza resista 80 y la otra resista 120. La resistencia media es la misma que la anterior, pero ¿cuál está en mejores condiciones? ¿Cuál está más controlada? La que tiene menos diferencia, ¿no? Ideal sería que ambas resistan 100 y 100. El promedio va a ser 100. Entonces, el factor de seguridad de una estructura que tiene una resistencia muy dispersa va a tener que ser mayor que el factor de seguridad de una estructura que tiene homogeneidad en su resistencia, ¿no? Eso quiere decir este cuadrito. O sea, esta es la curva. Estas son la distribución, están las frecuencias, y estos son los valores de la resistencia. El promedio tiene el valor máximo de la curva, campana de Gauss. ¿Y cuál es la resistencia de diseño? Un valor que está acá, que está entre la resistencia media y la resistencia de diseño o última. Nosotros vamos a calcular, ya hemos hecho en el método a rotura. Este sería el valor a rotura. Este sería el valor de diseño, ¿no? La resistencia media, la resistencia última de diseño. Eso. Esta es la resistencia nominal. Esta es la resistencia de diseño. Fíjense que yo voy a diseñar con un valor pequeñito. ¿Qué significa esto? Que esta área sombreada solo puede ser rebasada. Si ustedes se acuerdan de matemáticas, esta curva, la suma de todo el área es 1. 100% 1. Y se asume que la resistencia de diseño tiene un área que puede ser rebasada de un 5%, 0,05. Esta área. Entonces, esa vendría a ser la resistencia de diseño. ¿Qué significa en otros términos? Que puede ser rebasada solo en un 5%. Es decir, de 100 elementos que yo tenga sometida a flexión, digamos, igualito, en una estructura, de esos 100, solo 5 pueden ser una resistencia menor a la de diseño. El 95% tiene que ser mayores o iguales a este valor. ¿Qué significa eso en el fondo? Que se tiene un nivel de confianza del 95% de los valores. Este no puede ser 0 nunca. Nunca puede ser 0. Porque el factor de seguridad sería muy grande si nosotros lo pusiéramos 0, ¿no?
Entonces, el área de la curva de la figura izquierda de Rn representa la probabilidad de que la resistencia real del elemento esté por debajo del valor calculado por el diseñador. Veremos posteriormente que la norma obliga a reducir el valor de Rn, o sea, la resistencia nominal, la resistencia que con una gran probabilidad va a resistir el elemento, hay que reducirla todavía a un valor de diseño Rd, con lo cual se reduce la probabilidad. El valor de la resistencia de diseño debe ser seleccionado de tal modo que la probabilidad no sea alcanzada o sea, no sea alcanzada, sea relativamente pequeña, que la probabilidad no sea alcanzada sea relativamente pequeña, un valor del 5% suele ser recomendable. Este es el valor que les había dicho yo. 5%. Resumiendo esta curvita, curva de Gauss. Aquí tenemos las frecuencias, y yo tengo, por decirle, si nos vemos como probetas, por decirle, probetas. Mientras más probetas tenga yo, esto va a ser más exacto. Tengo 100 probetas, va a ser mucho más exacta esta curva que si tuviera 10. Digamos. Tengo 200 probetas, va a ser mucho más seguro esta curva que si tuviera 100. Entonces, mientras más probetas yo tenga, más ensayos yo tenga, los valores van a ser más confiables. De esos ensayos, uno es sumar, digamos, la resistencia, 1, 2, la resistencia que me dan 10, por decirle, sumo y divido entre el número 10 y tengo la resistencia promedio. Esa no tiene ningún nivel de confianza, ese valor. No tiene, para nada. ¿Por qué no tiene ningún valor de confianza? Porque habíamos explicado, pues la dispersión puede ser muy grande. Y al final me da la misma resistencia media. ¿No? Entonces, ¿y qué es este Rn? Es la resistencia que la sección, que la pieza puede resistir en condiciones teóricas, digamos. Es lo que la resistencia de la pieza puede resistir en condiciones teóricas, con un nivel de confianza también, dándole a los materiales un nivel de confianza muy bueno, tanto a los materiales como a, porque aquí estamos hablando de piezas, ¿no? Entonces, las piezas van a estar sometidas, por ejemplo, una pieza sometida a flexión. Esa pieza tiene una resistencia material, tiene una resistencia tanto del hormigón como del acero, y según las características, cómo funciona, se determina esta resistencia nominal. Es como decir, la resistencia que tiene un gran nivel de confianza, un 95% de confianza. Bueno, esta es la resistencia. Debido a la resistencia, esa resistencia que nosotros estamos aplicando a esta pieza, que es una pieza de hormigón armado sometida a flexión, por decirle, esa hace que yo tenga una resistencia nominal. Ahora, la resistencia de diseño tiene que ser menor que la resistencia nominal, dándole un margen de seguridad aún. Y ya tienen un margen de seguridad, y ya tienen el margen de seguridad de los esfuerzos, tanto el hormigón como el acero. Pero aquí se le da inclusive otro margen de seguridad, que me da la resistencia de diseño. Vamos a ir viéndolo después. Variabilidad de las acciones, o sea, la variabilidad de las resistencias es uno, y otra es la variabilidad de las acciones. Son dos, entonces. Las fuerzas que van a actuar sobre la estructura y las resistencias que tiene la estructura.
Las resistencias tienen que ver con el hormigón y con el acero, ¿no? Y con los esfuerzos a que va a producir la carga. Y las cargas también tienen una variabilidad. Las acciones que actúan sobre las estructuras son las cargas prácticamente. En la siguiente figura se muestra una función supuesta de distribución de probabilidades de las sobrecargas Q por unidad de área que obran sobre una estructura o elementos estructurales. La forma exacta de esta curva para un tipo de carga en particular, como por ejemplo las sobrecargas que se originan en una oficina o depósito, pueden determinarse sobre la base de datos estadísticos obtenidos a partir de muestras a gran escala de las sobrecargas reales que obran en tales edificaciones. La intensidad de la sobrecarga de servicio que se utiliza para el diseño se ha designado con Q sub D. El valor de la carga de diseño se va a llamar Q sub D. En nuestro caso, la fija la norma. El valor de diseño nos va a dar, la norma nos va a dar unos valores de mayoración para las cargas. Vamos a ver después. La intensidad de la carga media se ha designado con Q sub M. Lo mismo aquí tenemos. Este ya es una determinación muy de mucho trabajo, digamos, que se ha ido haciendo poco a poco. O sea, no es un valor, no es tan fácil como la resistencia que uno puede hacerla. Aquí ya son las cargas. ¿Y cómo yo podía saber, por ejemplo, en los departamentos de Santa Cruz, cómo la gente carga sus departamentos? Unos van a poner pocas cosas, otras personas van a poner muchas cosas. Al final, ¿cuál es el valor que vale? Todo eso nos lo da la norma a nosotros para facilitarnos los cálculos. Entonces, la carga promedio siempre va a ser el valor máximo. Ese no nos representa nada. ¿Por qué? Lo mismo. Porque hay entre dos valores extremos, uno muy pequeño y uno muy grande, el promedio puede ser un valor más o menos importante, ¿no? Pero hay una diferencia muy grande que hace que crea desconfianza. Entonces, este valor no es confiable. El valor desconfiable es el Q de diseño, lo mismo que en resistencia. Fíjense que aquí está a un lado. ¿Por qué está a un lado? Porque la resistencia no puede ser menor a esta. Solo un 5% puede ser menor a este valor. Pero la carga es al revés. La carga, solo un 5% puede ser mayor a esta, ¿no? La carga es pequeña, fíjense, es pequeña, la de diseño, está aplicada a un factor de seguridad y también tiene un nivel de confianza del 95% este valor. Y no puede ser, solo pueden ser rebasadas un 5%. Digamos, por decirles, de 100 eventos que nosotros analicemos las cargas, solo un 5 eventos pueden superar el valor de la carga de diseño. ¿Ya? Entonces, más o menos tiene el mismo concepto de la resistencia, sino que la resistencia no puede ser menor y la carga no puede ser mayor. Están las cargas que están aumentando de 0 hasta donde va, y estas son las frecuencias. Normalmente la sobrecarga de diseño Q sub D es considerablemente mayor que la sobrecarga media QM, que actúa sobre la estructura. La probabilidad de que se la sobrepase, la probabilidad de que la sobrecarga que actúa sobre la estructura sea mayor que la de diseño,
viene representada en el área sombreada a la derecha de Q sub D. Generalmente las normas fijan el valor nominal de la intensidad máxima de la sobrecarga de diseño, considerando una vida útil de la estructura alrededor de 50 años y una probabilidad de excedencia que se considera menor al 5%. 5%. Es lo que habíamos dicho, ¿no? Aquí las cargas, las normas que nos aseguran que tiene una probabilidad, un nivel de confianza del 95% esta carga de diseño y que pueden durar más o menos 50 años. Que nadie sabe de aquí 50 años cómo van a ser las, puede ser que las cargas cambien, el modo de vida de la gente, que cada vez las cosas son menos pesadas, ¿no? Igualmente, si las cosas son menos pesadas, cada vez las estructuras pueden ser un poco más económicas, ¿no? Entonces este valor, teóricamente, no quiere decir que una estructura va a durar 50 años. Una estructura puede durar 100, 200 años, ¿no? Pero ese es el valor que garantiza, digamos, la norma para las cargas que pone con sus factores de seguridad. Entonces, resumiendo, son dos cuestiones que tenemos que ver. La resistencia de los materiales, que no pueden ser menor a un cierto valor de diseño, y si son menor, es un porcentaje muy pequeño. Y por otro lado, tenemos las cargas, que las cargas no pueden ser rebasadas en este caso. Las cargas no pueden ser mayores a un valor límite que se llama Q sub T. Carga de diseño. Coeficientes, factores de seguridad para la aplicación del método de diseño por resistencia o método de rotura. O sea, el método de rotura también se llama método por resistencia. Algunos libros van a escuchar a ustedes diseño por resistencia, van a leer. Y en otros van a leer método de rotura, diseño de la rotura. En los españoles, por ejemplo, van a leer diseño de la rotura, y en los libros americanos van a hablar diseño por resistencia. Al final es lo mismo. Coeficientes, factores de seguridad para la aplicación del método por resistencia. En el diseño por resistencia, método de rotura, en el cual se considera la incertidumbre de las cargas de trabajo, se multiplican por ciertos factores de cargas que son mayores que 1. O sea, la carga que está actuando se multiplican por un factor mayor que 1. Las cargas resultantes mayoradas o factorizadas, también eso es un término que muchos usan los libros, mayoradas, debería ser más fácil, y los libros gringos hablan de factorizadas. Al final quiere decir factorizada o mayorada, para entender ustedes que quiere decir que es lo mismo. Se usan para diseñar las estructuras. Los valores de los factores de cargas varían de acuerdo con el tipo y combinación de las cargas. Para calcular con precisión la resistencia última de una estructura, es necesario tomar en cuenta la incertidumbre de la resistencia de los materiales. Por otro lado, ahora ya hablamos de los materiales, las dimensiones y la mano de obra. Esto se hace multiplicando la resistencia última teórica, llamada resistencia nominal, o sea, esta, ¿no? Esta nosotros podemos determinar resistencia nominal, pero estamos hablando ya en este caso de la resistencia. Por un factor phi de reducción de resistencia
que es menor a 1. O sea, la mayoración de las cargas, la factorización de las cargas, es un número mayor que 1. ¿Ya? Y en la resistencia vamos a multiplicar por un factor de seguridad phi, que va a depender de la resistencia. Este valor de phi no es fijo, va a depender de cuál es el esfuerzo que está actuando sobre nuestro elemento. Vamos a ir viendo después. Entonces, este valor de phi es un valor menor que 1, que le multiplico yo a la resistencia, que ya tiene un nivel de confianza de 95, le multiplico el phi para tomar en cuenta todas esas situaciones de incertidumbre, ¿no? Estos valores generalmente varían de 0,90 para la flexión. Fíjense que la flexión tiene un factor phi relativamente grande, hasta 0,65, que es el valor menor, para el caso de columna, para el caso de compresión. Flexión 0,90, este valor 0,90 es si yo estoy seguro de que el acero va a fallar primero. Y en el caso de columna, que es el hormigón el que va a fallar, el factor de seguridad es mayor. ¿Por qué estos valores? Porque el acero es dúctil, me va a avisar si es que fallara, pero el hormigón no me va a avisar, entonces tengo que darle más reserva, mucho más reserva. Significa, por ejemplo, que si yo tengo una viga, que la hago fallar por tracción, la hago fallar para que falle primero el acero. Yo tengo un hormigón, por decirle 250, por 0,90, ese hormigón viene a ser 225. ¿Ya? Fíjense que no reduce mucho, reduce de 250, estamos hablando de un hormigón de 250, que ya tiene un nivel de confianza del 95%. Cuando yo digo el FC', 250 no es el promedio, ya es un valor, vamos a ver después cuando hablemos ya del hormigón en sí, es un valor característico que tiene un nivel de confianza del 95%. A ese valor del 95% de la resistencia del material del hormigón, yo le aplico 0,9. Si es que va a fallar el acero primero. Pero si es que va a fallar el hormigón primero, ese valor que tenía un nivel de confianza con 250, para el diseño tengo que multiplicarla por 0,65. Quiere decir que baja de 250 más o menos a 260. De 250 baja a 160, por ejemplo. Fíjense que aquí ya tiene importancia, baja fuerte. ¿Por qué baja fuerte? Porque la incertidumbre de que falla el hormigón, tenemos que estar seguros, porque el hormigón falla sin previo aviso. No puedo ser muy arriesgado ahí. Pero sí en el acero puedo ser arriesgado. El acero, aparte de que es construido en fábrica, con todas las exigencias que se pueden dar, el acero es dúctil. Si falla, nos va a avisar. Fíjense que los coeficientes de seguridad, entonces, para la resistencia a los materiales, depende de un valor phi, que no es fijo. No es fijo. Este valor phi depende de quién está fallando, si el acero o el hormigón. Y depende cuál es el esfuerzo, si es flexión, si es compresión, si es esfuerzo cortante. Para el esfuerzo cortante, el valor de phi es otro. En resumen, el enfoque del diseño por resistencia, método de rotura, con respecto a la seguridad, es seleccionar un elemento cuya capacidad última de carga, calculada, multiplicada por su factor de reducción, de resistencia, sea al menos igual a la suma de las cargas de servicios multiplicadas por sus factores de carga
respectivos. Entonces, esta es la formulita que, fíjense, ustedes no tienen que olvidarse, que aplica esta norma. Esta es la formulita que aplica esta norma. ¿Qué nos dice? Nos dice que la resistencia nominal, esta Rn, resistencia nominal, que habíamos dicho, es la resistencia que puede resistir un determinado elemento o sección a cualquier esfuerzo. Esa resistencia nominal, que toma en cuenta la resistencia de los materiales ya con un nivel de confianza del 95%, esa resistencia nominal que teóricamente resiste la pieza, hay que aplicarle un factor de seguridad phi por los posibles valores aleatorios que puedan cambiar por cualquier situación. Pues estos valores phi son menores que 1. La resistencia nominal por phi tiene que ser siempre mayor o igual a una resistencia última, le vamos a llamar. Es la resistencia obtenida mayorando las acciones o las cargas. ¿Ya? Es entonces la expresión, la relación que usa este método siempre, la norma, siempre. Que la resistencia nominal, ¿qué es la resistencia nominal? Es la resistencia que tienen las piezas con un grado de nivel de confianza del 95%. Depende de a qué esfuerzo está trabajando, pero esa resistencia tiene un nivel de confianza del 95%. A ese valor se le aplica un factor de seguridad phi, que es menor que 1. Este factor de seguridad phi, si el acero es el que va a fallar, es más grande. Pero si el hormigón es el que va a fallar, es más chico. Variable, este valor phi. Entonces, este valor nominal, que es prácticamente lo que tiene una resistencia a una pieza, se le aplica además un factor de seguridad porque pueden haber fallas de varias situaciones, como ser, como ya le decía, en la misma construcción, en la misma ejecución de los planos, puede haber fallas de distintos tipos. Eso toma en cuenta este valor de phi. Y además, esta resistencia que está minorada no tiene que ser nunca menor, o con otras palabras, siempre tiene que ser mayor, como mínimo igual, a una resistencia obtenida mayorando las acciones de las cargas. En otras palabras, esto significa resistencia suministrada, es decir, lo que la pieza aguanta, resistencia suministrada, lo que queremos que la pieza resista, dándole el factor de seguridad inclusive, tiene que ser siempre mayor a la resistencia requerida. Esta es la resistencia que requieren las cargas, mayorándolas. Ahí está todo resumido en esta formulita. Todo lo que se refiere a el control de factor de seguridad, de mayoración. Fíjense, por ejemplo, yo tengo aquí una viga, una viguita que tiene estas cargas, que tiene esta resistencia, el FC'. ¿Qué es el FC'? Es el número de una obra de hormigón armado. Es un número importantísimo. Es la resistencia del hormigón, que ya tiene un nivel de confianza de 95%. No es el promedio de las probetas. El FC' es obtenido ya de un análisis probabilístico, de una formulita para sacarlo, dependiendo del número de probetas. Este valor ya es probabilístico. Este es el valor que yo uso como resistencia. El Fy es la resistencia
del acero, su límite elástico, no es a rotura. Este es a rotura por compresión. Y el FY, vamos a verlo con más detenimiento después, es la resistencia del límite elástico del acero. Este valor nos lo dan las fábricas normalmente, las fábricas de los que construyen las que hacen, que fabrican los aceros, ¿no? Confiable porque son fábricas, en fábrica hacen todos sus ensayos y demás. Ahora puede hacer uno también ensayos para verificar. Normalmente son confiables. También, ¿cuál es el concepto de este valor? Que tiene un nivel de confianza de 5% como mínimo. Fíjense, estamos usando aquí unas resistencias que ya tienen reserva, que ya son valores confiables. Y aquí tengo una carga que tiene el mismo concepto. Esta carga tiene un nivel de confianza de que se va a dar durante la vida útil de la estructura con un 95% de confianza. ¿Ya? Estos valores son probabilísticos, podemos decir así. No son valores fijos. No puedo decir, nunca va a ser rebasada esta resistencia. Va a ser menor la que se va a dar en una. Nunca va a ser rebasada menor el valor de 5.000. Nunca va a ser alcanzada y rebasada esta carga. No podemos decir eso porque son valores que son aleatorios. No podemos. Entonces, ¿qué hacemos para calcular a rotura con estos esfuerzos y con estas cargas? Mayoro las cargas. Mayoro las cargas. ¿Quién me da este factor de seguridad? Vamos a ver que nos dan las mismas normas. Misma norma. Esta sería la carga última, ya estamos. En vez de 2, voy a tomar 3.4. 3.4. Y en vez de una resistencia 250, voy a tomar una resistencia de 225 para el hormigón. Y para el acero, 4.500. Fíjense que este factor es pequeñito, es 0.9. Estamos asumiendo que el fierro va a fallar acá. Puede ser que una viga falle el hormigón, y en ese caso el factor ya no va a ser 0.9, va a ser 0.65. Y yo la calculo esta viga para que falle primero el hormigón. Y eso es lo que nunca se hace, digamos. Siempre hay que tratar de que falle primero el acero. ¿Por qué? Porque el acero es dúctil. Si falla, nos va a avisar. Se calcula rotura mayorando las cargas y disminuyendo los materiales con los valores, los factores de seguridad menores que 1 pi. Entonces yo calculo a rotura, fíjense, yo calculo a rotura esta pieza, hasta que se rompa con estos materiales reducidos en resistencia y con estas cargas mayoradas a las cargas y a las resistencias que ya tienen un nivel de confianza del 95%. Ya son valores probabilísticos. Esa es más o menos la idea del método a rotura. Entonces yo puedo decir cuánto es mi margen de seguridad acá a la rotura, ¿no? Por lo menos va a ser el factor de la carga. Por lo menos va a ser el factor de la carga. Ese es mi factor de seguridad. Porque este factor 0 está incluido varias posibles situaciones que puedan darse. Pero la carga, el valor de la factor de la carga de mayoración, como mínimo tendría que ser esa la reserva a la rotura que tengo de esta viga, por ejemplo, que es un ejemplo, una viga. A la rotura tendría que ser la división entre 340 y 2. ¿Cuánto le hace 340 dividido entre 2? Vamos a ver. Menos 1.7, digamos. Hemos puesto un número cualquiera aquí. 1.7. Vamos a ver ya los valores que se tienen que nos da. Los valores más que todo de carga, los factores de carga que nos da la norma. Factores de mayoración de cargas, resistencias requeridas.
factores de mayoración de carga, resistencia requerida. Resistencia requerida son las cargas que la vamos a mayorar. Las estructuras y elementos estructurales de hormigón armado deben ser diseñados para que tengan en cualquier sección una resistencia de diseño al menos igual a la resistencia requerida. Calcular a esta última para cargas y fuerzas mayoradas en las condiciones que establece la norma. El requisito básico que se establece en el diseño básico para el diseño por resistencia o cálculo por rotura se puede expresar en esta expresión que habíamos dicho que hay que metérsela a su cabeza, esta formulita, esta relación. La resistencia de diseño, o también se llama suministrada, o sea, lo que la pieza puede aguantar, siempre tiene que ser mayor o igual a la resistencia requerida o última, con cargas mayoradas. Entonces, sabemos que el Rn es la resistencia nominal, phi es un factor menor que 1, y la resistencia última nos la da las cargas mayorándolas, ¿no? O sea, en otras palabras, una pieza tiene un valor, una resistencia suministrada, o sea, que puede aguantar considerando todas las posibilidades que puedan haber, proporcionarse durante su vida útil, manteniendo un nivel de confianza. Estamos hablando ahorita de pieza, no estamos hablando solo de resistencia. Manteniendo un nivel de confianza del 95%. Esto es la resistencia de diseño. Y la resistencia requerida, o sea, lo que yo la que quiero que aguante, es mayorando las cargas. Mayorando las cargas. La resistencia de diseño, todo es a rotura. Todo esto es llevando a las piezas a rotura. La resistencia requerida U debe ser por lo menos igual al efecto de las cargas mayoradas que se generan según las siguientes combinaciones. Debe investigarse el efecto de que una o más cargas no actúen simultáneamente. Las combinaciones son las siguientes. Entonces, fíjense, aquí tenemos esta norma nos indica 7 posibles combinaciones para obtener la carga mayorada. Si tengo una estructura que no tiene ninguna carga variable o viva, solo tiene su peso propio y todas las cargas permanentes, la mayoración vendría a ser D más F. F. Fíjense, D, cargas muertas o cargas permanentes. ¿Ya? F, cargas debido al peso y la presión de fluidos con densidades bien definidas y alturas máximas controladas. F. Entonces, esta es una situación cuando yo tengo una carga, por ejemplo, un edificio con agua, donde los tanques están llenos de agua, por decir algo, y la estructura está vacía, no hay gente.
No hay carga viva, solo hay carga muerta, más los elementos como los tanques que tienen fluido. Esa es la primera situación de carga que hay que verificar. Normalmente esta nunca se verifica porque siempre cumple, porque hay otra que es más desfavorable. Fíjense que aquí estamos hablando de cargas gravitacionales. El estado 1 es carga gravitacional, el estado 2 es carga gravitacional también. Y aquí ya la estructura tiene sobrecarga, quiere decir tiene carga viva ya. Fíjense aquí, D más F más P, ya sabemos que es D es cargas muertas, F son las cargas debido a la presión de fluido, y T, efectos acumulados por variación de temperatura, fluencia lenta, retracción, asentamientos diferenciales y retracción del hormigón. Esas tres situaciones, normalmente estas dos, en las estructuras normales no se las toma en cuenta. Fíjense que la carga permanente D se multiplica por un factor de seguridad 1.20 más, dice, 1.6 L. ¿Qué es L? Cargas vivas o cargas variables. ¿Por qué le da un factor? Esta norma le da un factor de 1.20 a la carga permanente y le da de 1.60 a la carga viva. ¿Y H qué es H? Cargas debido al peso o al empuje de suelos, aguas en el suelo u otros materiales. Y toma en cuenta estos valores de un 0.5 de estos valores, que también son en casos especiales, ¿no? LR cargas vivas de cubierta, S cargas de nieve, R cargas de lluvia. ¿No? Fíjense que estos dos estados de carga se consideran solo cargas gravitacionales. Y no hay viento, no hay sismo, no hay nada. Solo cargas gravitacionales. Esta es la que vamos a usar nosotros más. Las normales y corrientes, digamos. Que en realidad se reduce al final a esto. Se reduce al final a esto. Y la carga última, U, es igual a 1.20, la carga permanente D, 1.20 D, nosotros le vamos a llamar a esto G, más 1.6 L. L es la carga P, la carga viva. Esta es la formulita que normalmente vamos a usar nosotros para estructuras corrientes normales, donde solo hay cargas gravitacionales. Ya. Todos los demás elementos estos normalmente no se involucran, salvo que existan. Entonces, esta formulita, fíjense ustedes que esta norma toma en cuenta diferencia entre la carga permanente
un factor menor, y en una carga viva, un factor mayor. También, ¿por qué? Porque también aquí podemos decir que la carga permanente es fácilmente evaluable, sin mucho error. Digamos que yo tengo que evaluar la carga de la viga, de la losa, permanente, de los pisos contra pisos. Son valores que no van a cambiar, tienen pesos específicos conocidos, digamos. Entonces, este factor es pequeño. En la anterior norma, el factor es único, 1.6 tanto para la carga permanente como para la carga viva. Entonces, esta norma, ACI, antes valía 1.4 y cada vez lo van reduciendo, fíjense. Este valía 1.4 antes, en las otras normas de ACI anteriores, y este valía 1.7. Vamos haciendo el promedio, daba lo mismo la norma ACI anterior que la norma que nosotros usábamos. El valor era 1.6 para ambas situaciones. ¿No? Ahora ha reducido, no hace mucho ha reducido la norma ACI, la carga. Perfecto. Los coeficientes de seguridad están reduciéndose con cierto criterio, digamos aquí. ¿Por qué? Porque la carga permanente es fácilmente deducible sin mayores sin grandes cambios, falla, mientras que la carga viva es la gente, las maquinarias, los artefactos que actúan sobre una obra. Estamos hablando siempre de carga gravitacional. Entonces, estas dos se refieren a cargas gravitacionales. Esta estructura de cubierta es un caso para tomar en cuenta las cubiertas. ¿Ya? Es un caso puntual, digamos. Que yo tengo una estructura de cubierta, ya hay el agua, se puede almacenar. Esas situaciones que ustedes pueden leer cada uno de estos términos. Ya lo hemos leído en práctica. Ahora, aquí ya, esta por ejemplo ya hay acción del viento. Cuando ya aparece el viento, cualquier estructura donde el viento ya es una acción, aparte de las cargas gravitacionales, que toma en cuenta la 2 y la 1, esta normalmente casi siempre, salvo que sea un caso muy especial, para que sea desfavorable. Normalmente el desfavorable es 2 para cargas gravitacionales. Y si yo tengo viento, tengo que hacer aparte. No es que voy a dejar de hacer esta y voy a considerar solamente este estado de carga. Esta siempre, tenga sismo, tenga viento, siempre aislada, de manera aislada. Y 4, cuando hay viento. Fíjense, 1.20, el viento se toma con un factor de 1 y la carga viva con un factor de 1. Y estas dos cositas que son, ya habíamos dicho, ¿no? Se mantiene si hubiera esta situación. Pero, fíjense aquí, se toma el viento con un valor de 1. Antes este valor era mayor. Cada vez están reduciendo los factores de seguridad, ¿no? Y nosotros no deberíamos, o sea, es diferente, podemos decir así, que de un país a otro, ¿no? Sabemos que en estos países, en los países más, hay mayor control en las estructuras, y no, la gente calcula, el ingeniero, hágame el cálculo y ellos construyen con cualquier persona que se hace la constructora, que hacen cualquier cosa. Entonces, estos factores quizás no deberían pertenecer a nuestro ambiente, a nuestro medio.
digamos, mantener por lo menos la antigua norma, esta norma. 1.4, 1.7. Que lo hace Perú, por ejemplo. Chile lo hace esto. Chile hace esto. Pero Perú, si no estoy equivocado, mantiene esto. Bien. Y nosotros mantenemos la de Estados Unidos, imagínense ustedes. Acción del viento. Y ya cuando hay acción sísmica, ya los factores de seguridad son los siguientes. Toma en cuenta 1.20, la carga muerta, 1, la acción sísmica, 1, la carga viva, y 0.20S, ¿no? S, cargas de nieve, si estuviera. No siempre hay, por ejemplo, en nuestro medio no va a haber carga de nieve. 6, acción del viento más empuje de suelo, otra situación. 7, acción sísmica más empuje del suelo. Fíjense que no mezcla en ningún caso sismo y viento. Antes lo mezclaba, ahora ya no lo mezcla. La acción sísmica es individual y actuando una carga L1 igual a 1, ya no mayorándola, y asumiendo que E, la acción sísmica, tiene un factor 1 también. Y la acción del viento, que es el caso, digamos, nuestro, que cualquier estructura en Santa Cruz tiene que calcularse cuando ella es más o menos relativamente alta, ¿no? Porque, por ejemplo, un edificio de 4 pisos, ustedes calculan el viento y la acción casi es 0. No hay ninguna efecto de mayoración si tengo un elemento, una edificación corriente de pequeños pisos, de pocos pisos, y que sea, sobre todo, que sea más o menos equilibrada, ¿no? Significa esto, equilibrada. Significa que yo puedo tener aquí un edificio muy flaquito, puedo decir de 5 metros de ancho y de 5 pisos, por decirlo. Entonces aquí hay viento y que esté expuesto, digamos, al viento en una zona donde no haya edificación, por decir algo hipotético. Entonces aquí el viento posiblemente va a ser importante. Pero si tengo un edificio donde los pórticos tienen cierta estabilidad en ambos sentidos, puede ser de 5 hasta 6 metros piso, el viento es muy pequeño. Bueno, ahora en la actualidad, digamos, como usamos mucho los programas, no es nada difícil meter el viento. Se puede meter el viento a cualquier edificio. Pero vamos a ver que su efecto es pequeño si el edificio tiene poca altura y es estable. Significa entonces que es estable, tiene más o menos rigidez en ambos sentidos. Pero puede ser como este, que tenga muy poca rigidez en un sentido, alargado. Este sí puede ser a la acción del viento, por más que tenga relativamente piso poco, pero la acción del viento va a tener su efecto en este caso, ¿no? Y como decía ya, actualmente cuando uno calcula con software, entonces un programa, todo podemos hacer correr todo lo que queramos, porque es fácil. Antiguamente había que calcular a mano, pero no hace mucho, con tablas, pero no hace, digamos, unos 30 años, 35 años. Bien, entonces estos son los factores de seguridad que mayoran y me dan el valor último.
esto tiene que al menos resistir la sección. Al menos ser igual, ¿no? O sea, la resistencia suministrada tiene que ser por lo menos igual a estos valores, con cargas ya mayoradas, según las situaciones que tenemos acá. Entonces aquí están todas la designación de cada letra. Pueden leerlas ustedes. Veamos aquí, carga viva, L. Se permite reducir a 0,5 el factor de la carga viva L en las ecuaciones 3 y 5. Tres y 5. Es decir, que esta puede ser 0,5 y esta puede ser 0,5. Excepto para estacionamientos, áreas ocupadas como lugares de reunión pública y en todas las áreas donde L sea superior a 480 kilopon por metro cuadrado. Eso nos permite esa reducción. Aplicaciones de la carga viva. Al aplicar la carga L viva, ya incluye lo siguiente: cargas variables concentradas, cargas de vehículos, cargas de grúas, cargas de pasamanos, barandas y sistemas de barreras vehiculares, efectos de impacto, efectos de vibración. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ya calcular de manera más exacta. Yo tengo mi viga, tengo dos cargas, G y P. ¿Ya? ¿Y cuándo sería el momento último? El momento último para 1, para este 1, para el estado de carga 1, estructura solo con carga, sería 1.4 de G. El momento último sería 1.4 por G por L al cuadrado dividido entre 8. Para el caso 2, por eso decía que este es normalmente el que nos define cuando hay solo cargas gravitacionales, viene a ser 1.20 y 1.6. Yo multiplicaría el momento que me origina G por L al cuadrado dividido entre 8, y el momento que me origina P por L al cuadrado dividido entre 8, por 1.6 por 1.20. Este momento va a ser mayor que este, toda seguridad, dependiendo de estos valores, ¿no? Obviamente. ¿No? Lo mismo acá. ¿Cuánto es la carga? Y aquí hay viento, fíjense. Entonces, para 1 es 1.4 G. Para la situación de carga permanente solo. Para 2, situación de carga permanente y carga viva, es 1.20 y 1.60. Y si hubiera viento, 3, sería 1.20 por G. Y si fuera posible, siempre que no estemos en estas situaciones, para estas situaciones, fíjense, aquí dice carga viva. Se permite reducir a 0,5 el factor de carga viva L en las ecuaciones 3 y 5. En realidad es los factores 3, acción de cubierta, acción de viento, 3 y 5, acción sísmica. En este caso, de viento no entra esta reducción, solamente es para 3 y para 5, fíjense. Para 3
¿Cuál es 3? Son cuando estamos hablando de cubierta. Y 5, estamos hablando de sismo. En esos casos nosotros podemos reducir L a 0,5, excepto si son estacionamientos, áreas ocupadas como lugares de reunión pública, en todas las áreas donde L sea superior a 0,80, a 480. No es el caso de viento, solo es el caso de cubierta y de sismo. Entonces aquí el viento entra nomás con todo el P, con 1.6. No puedo reducir a la mitad. Entonces, aquí en el viento, por decir, ¿no? En el viento entra con 1P, pero si fuera la situación, este está mal, este número no es 3, estamos considerando viento. Fíjense que 3 no es viento. 3 es estructura de cubierta. 4 es acción del viento. Como aquí, fíjense que aquí toma en cuenta la acción del viento, pero una reducción aquí pequeña. Aquí está la reducción, la acción del viento real. En este caso, aquí debe ser 4. 4. Corrijan aquí, pónganle 4. Q, 120G, 1 omega y 1P. Yo tengo que calcular este pórtico con estos factores de seguridad y ver cuál de estas 3 situaciones es más desfavorable. ¿Ya? Inclusive puedo hacer la envolvente si es compatible. No es compatible. Aquí hay envolvente. Cuando hablo del estado de carga 2 gravitacional, donde hay carga viva y carga muerta, gravitacional solo, hay que siempre usar la situación más desfavorable entre estas dos cargas. Esa vendría a ser U. La alternabilidad entra acá. Los estados de alternabilidad de carga entre las cargas permanentes y la carga variable P siempre deben considerarse. A ver. Esta carga, la carga P y la carga G, es lo que normalmente está ocurriendo en una edificación cotidianamente. Asumamos que no hay viento, asumamos que no hay sismo, pero siempre va a haber gente y va a haber la carga muerta, la carga viva y la carga viva. Entonces, por ejemplo, si yo asumo que esta es una vía continua, esta situación de carga plena, esta es la situación de la carga plena, cargo con toda su carga, tanto última y ambas últimas, y esta también una carga puntual aquí última, tanto G como varias, como la carga viva, tanto G como la carga viva. Bueno, ya sé que G es por 1,20, U es por 1,20, G mayúscula, que es la carga puntual, P es 1,60 y P última también es 1,60. Ambas son ya las cargas mayoradas. Con esas cargas mayoradas, yo tengo que hacer la alternabilidad de las cargas, entre la carga permanente y la carga viva. La alternabilidad me genera los máximos esfuerzos, los máximos momentos flectores, por ejemplo, para estos tramos donde yo calculo. Fíjense que esta situación de máxima cargada no es la situación más desfavorable. La situación más desfavorable son estas situaciones. Y en hormigón podemos contentarnos con 3. 2, 3, 2, 1, 2 y 3. Cargo con plena carga, con la carga viva en forma alternada. Una vez sí, una vez no, una vez sí. Una vez no, una vez sí, una vez no. Y estas me dan los máximos momentos en los tramos. Acá, fíjense. Acá, acá, acá. Acá, acá. Me dan los máximos momentos. Y los máximos momentos negativos me da a plena carga.
puedo hacer esa simplificación en hormigón armado a plena carga, suponer los momentos máximos negativos. Momentos en los apoyos máximos y momentos máximos en los tramos. Con esto yo puedo estar tranquilo y decir que he hecho la alternabilidad de cargas. O sea, aquí yo no me contento con este cargado solamente. Este cargado no es el máximo, solo me darían los máximos de apoyo. Pero los máximos tengo que asumir además dos estados de alternabilidad, aparte del pleno, para obtener los momentos máximos en los tramos. Eso sería. Y si fuera un pórtico, lo mismo. Pórtico plano, aquí ya en forma alternada. Una vez sí, una vez no, una vez sí, una vez no. Y el negativo de este en otro estado de carga y el pleno en otro estado de carga. Con estos tres estados de carga podemos hacer la envolvente del diagrama y ese sería el momento, el diagrama que me genera todas las tres posibilidades. Una me da el máximo momento en los tramos y la otra me da los máximos momentos en los apoyos. Aquí tenemos un práctico. Y les voy a pasar un práctico durante este fin de semana para que vayan haciendo de mayoración de cargas, de esfuerzo. Entonces, resumiendo, este tema es un tema muy importante porque nos da a conocer la seguridad de las estructuras, ¿no? Bien. Bien, entonces vamos a cerrar esto un poquito. Ya. Vamos a resumir un poquito a lo ligero lo que hemos visto hoy. Entonces, ¿cómo se toma en cuenta la seguridad en las estructuras de hormigón armado? ¿Cómo la toma en cuenta el método de los estados límites? El método de estados límites le da una importancia a la resistencia de los elementos estructurales, tal que crea para eso solamente el estado límite último. El estado límite último solo tiene que abocarse a que las piezas no fallen desde el punto de vista resistente. ¿Cómo hacemos entonces para eso? Se aplica factores de seguridad. Factores de seguridad. ¿Cuál es nuestro principal cuál es la principal virtud, digamos, de este método a rotura, el método por resistencia? Es de que yo calculo a rotura, calculamos a rotura, pero calculamos con cargas mayoradas y con resistencia disminuidas. De tal manera que yo puedo saber cuánto es mi reserva desde el estado, desde la situación de servicio a la rotura. Desde la situación de servicio a la rotura. ¿Qué significa eso más o menos? Podemos decir que es una curva
Si yo la represento a una estructura con esta curva, más o menos, una estructura de hormigón, más o menos así es la estructura de hormigón. Se mantiene recta, aproximadamente recta, y empieza una curvita, empieza una curvita, empieza una curvita, empieza una curvita, una curvita y se rompe. ¿No? No olvidemos que estamos hablando aquí ya de una pieza de hormigón armado. Ya tiene el fierro ahí. Esta longitud, esta deformación, esta ductilidad, digamos, mientras más larga sea, es el fierro el que le está dando la ductilidad. Fierro. Entonces, más o menos, yo sé, voy a calcular la estructura para que aquí vaya aquí a rotura, el valor de rotura. Rotura. En servicio, más o menos mi estructura en servicio, en trabajo, cuando esté trabajando, más o menos va a estar por acá. Y se le asume que tiene un comportamiento elástico esta partecita. Casi una recta, fíjense. Casi una recta. Entonces, más o menos, podemos decir que esto está alrededor de un 40% de la resistencia última. De la resistencia última. Vamos a llamarle F1. Entonces, si bien es cierto que nosotros estamos calculando a la pieza o a la estructura a rotura, pero la estamos calculando a la pieza a rotura con una resistencia que en servicio tendría que ser FC, FY y la carga, vamos a poner carga L y D sin mayorar. ¿Ya? ¿Y aquí qué va a pasar acá? ¿Con qué vamos a calcular aquí a rotura? Vamos a calcular con un valor de resistencia disminuido con un valor de resistencia de fierro disminuido también. Y con una carga mayorada, la carga permanente por 1,20 y la carga viva por 1,6. Fíjense que yo ya aquí, fíjense que los valores de resistencia del hormigón como del acero tienen un nivel de confianza aquí de un 95%. Lo mismo la carga. No es que estas cargas sean valores fijos aleatorios, valores no aleatorios, valores fijos, no son. Tienen cierto nivel de confianza que es elevado, más o menos un 95% como mínimo. A estos valores yo voy a calcular a rotura pieza, pero disminuyendo la resistencia de los materiales con valores de phi. Estos valores de phi depende cuál es el esfuerzo, y ya hemos hablado. ¿Cuál es el que falla? ¿El hormigón o el acero? Si falla el acero, estos valores son más pequeños. Si falla el hormigón, estos valores son más grandes. Eso dejémoselo como una reserva, digamos. Podemos decir, bueno, los phi lo dejemos por los errores que pueden ocurrir, tanto en la obra como en cualquier situación. En las dimensiones de las secciones, que en vez de ser 60 por 30, ya hemos dicho, son 57 por 29, por error
over. Estos valores dejémoselos. Pero aquí por lo menos yo sé que mi factor de seguridad está alrededor de 1.30. 1.33, dependiendo cuánto vale D y cuánto vale. Eso podemos sacarlo. Un factor de seguridad, podemos sacarlo así, de manera global. Así, miren. Multiplican 1.20 por D. 1.20 por D. Más 1.60 por D. Y dividen entre D. Estamos, ¿no? Perdón. Este es L. Este es L y este es L. Por eso. Entonces, si usted saca más o menos este valor, que tiene más o menos 0,65%, entre 60 y 65%, y este entre 40 a 35%, nos va a dar más o menos un factor, saquemos a ver, 1.20 por 0.6. Supongamos que la carga viva, la carga muerta es el 60% de toda la carga. Más 1.60 por el 0.40, que vamos a asumir que tiene la, dividido entre 1, es 1.36. Más o menos mi factor de seguridad está alrededor de 1.36. Dependiendo de esta magnitud, estamos asumiendo aquí de manera de ejemplo que de la carga total, la carga muerta tiene un 60% y la carga viva un 40%. En ese caso, mi factor de seguridad sería mínimo 1.33 frente a la rotura. Frente a la rotura. Fíjense que este número cada vez lo están haciendo más pequeño en las normas. Este número antes era grandecito. Este número para la otra norma es 1.6. Pero la otra norma no aplica a los físicos. Aplica un factor fijo que es 1.5. Todavía mucho más grande al hormigón. Y el acero lo diferencia con 1.15. Porque el acero es más confiable. Otra norma. Otra norma. Ya no vamos a, estamos viendo esta norma, estamos viendo esto. Mi factor de seguridad en este caso, seguro, porque aquí los filos estamos dando, lo estamos dejando para cualquier otra reserva, como mínimo tendría que ser 1.36. Esa es la seguridad que tenemos cuando calculamos estructuras de hormigón armado. ¿Alguna pregunta que tengan, jóvenes? Con esto terminamos esta clase. Y el capítulo 2. ¿Hay una duda? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces vamos a sacar la foto para que tome lista. Un ratito, tenemos 38 alumnos. Un ratito. Ya. ¿No hay ninguna pregunta, no? Entonces el lunes nos vemos otra vez en clase y voy a tratar de mandarles un práctico este fin de semana. O si no, el mismo lunes le entrego el práctico para que vayan ya analizando.